Esto es fraude porque Keiko Sofía se valió de un miembro del jurado. No existe ninguna ley que permita abrir a prueba los berrinches que hace el perdedor. Ustedes no pueden realizar audiencias públicas en número de 10 casos porque eso es inconstitucional y ilegal. Para que devuelva todas las causas de nulidad al jurado electoral especial sin audiencia pública, sin tramitación, para que se proclame en la tarde mismo de mañana, porque ya nada tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones si es que está incurriendo en un trámite ilegal. En el año 1983, cuando presentamos un dictamen, el año 1983, Fernando Belaúnde Terry de presidente, el dictamen en el Congreso, porque yo era asesor legal del un narcotraficante, Erciles Sánchez Paredes, me contrataron para investigar a los 5 supremos que lo absolvieron. Yo hice el trabajo y fueron echados estos jueces supremos por esa absolución. Estamos hablando de 1987, siendo presidente Alan García Pérez. El 92, ya les narré, fui convocado por el expresidente Alan García Pérez. Yo me encontraba en la Universidad de Sevilla, en España. Me hizo llamar, vine al Perú con la vía. Convenimos asumir la defensa. El honorario que tratamos fue $600,000 y cuando me quiso pagar puso sobre su mesa en 6 fajos de $10,000 la suma de $60,000. Me levanté en ese momento, le dije que cogiera su dinero, no le di la mano y me retiré. Ya después me enteré que se mató. Después del año 92, el 2000, hice de nuevo por el Congreso el trabajo relativo al conocido caso Curi, del cual escribí un libro, el caso Curi. Ese dictamen lo escribí yo solo, tuvo 43 páginas y cuando me llamó el entonces congresista César Acuña Peralta por el trabajo que me había encomendado, asistí a su oficina en el Congreso y le mostré, aquí está el trabajo. Era un USB, que no se puede leer, ¿no? Me dice, pero yo quiero el trabajo impreso. Así como les narré antes, off the record. Pero eso cuesta. Sacó de su billetera dinero, me entregó lo suficiente, me fui a Wilson y se imprimieron 150 ejemplares de las 43 páginas. Vine al Congreso y don César Acuña había convocado a un mar de prensa nacional e internacional. Se le veía solo su cabecita. Le entregué los 150 ejemplares. Los comenzó a repartir uno por uno a los periodistas. Yo le tuve que susurrar al oído: don César, no lo ha firmado usted. ¡Ah, verdad! Comenzó recién a firmar. Firmaba uno y entregaba. Esa es la responsabilidad de don César Acuña Peralta, que ahora apoya, ustedes saben, a quien a mi concepto a partir de la elección, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Recuerden que estamos hablando del año 2000. Ese dictamen se aprobó el 27 de octubre del año 2000. Se aprobó en la comisión permanente. Fue la votación 19 votos en favor del dictamen que yo preparé y 0 los fujimoristas. El 28 de octubre, al día siguiente, se fugó en el Día de Carisma Vladimiro Montesinos Torres, lo que significa que estaba en el Perú, por eso es que corríamos riesgos. Y 16 de noviembre, es decir, 19 días después de que se aprobó el dictamen, tomó la de Villadiego don Alberto Kenya Fujimori. Porque del interregno, desde el 27 de octubre al 16 de noviembre que se fugó, cayó Marta Hildebrand como presidente del Congreso, asumió don Valentín Paniagua la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República de forma interina, convocó a elecciones y la historia que ustedes
conocen, pues es harto trillada. En esta ocasión, para mí, es una oportunidad histórica de afirmar lo que ustedes van a escuchar, quizá como primicia. Aquí tienen la Constitución política. En forma expresa, señores, algo que no es usual en las constituciones del mundo, trata el artículo 185 de nuestra Carta Magna sobre el escrutinio en mesa. Y en ese artículo 185, que ustedes lo van a poder leer, 185, los que me ven, me escuchan, dice en forma apodíctica, cristalina, las impugnaciones a la votación de mesa se resuelven conforme a ley. Las impugnaciones de la votación de mesa se resuelven conforme a ley, no conforme a pretende los que han perdido una elección, no conforme quiera el Jurado Nacional de Elecciones, no conforme también desee el conjunto de jurados electorales especiales que tiene el país, sino de acuerdo a ley. Les voy a enfatizar que hasta este momento, 22 de junio del año 2021, no he leído en ningún periódico del país, no he escuchado en ninguna radio, ni siquiera ningún canal de televisión ha mencionado esa ley que sí existe, señores. En forma clarita, así, diáfana, de nuevo, en forma subrayada, si quieren apodíctica. Le voy a decir a los juristas, a los abogados, a los miembros de los jurados electorales especiales, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que lean el decreto legislativo 1505 del 10 de mayo del año 2020, durante el lapso de pandemia. En forma expresa, este decreto legislativo, que es una ley por facultades delegadas del Congreso, en su artículo 2.1, inciso 6D, se dice que por razones de emergencia sanitaria, las entidades públicas, ergo el Jurado Nacional de Elecciones, pueden reducir su jornada laboral y adecuar el horario sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores y de los usuarios de cada uno de los órganos de la administración pública. Señora Olivera, estamos en vivo para Exitosa, una consulta. El Jurado Nacional de Elecciones ha convocado para mañana una audiencia pública para justamente revisar 10 de los 200 pedidos de nulidad de mesas de sufragio. El candidato Castillo también ha mencionado que va a ser respetuoso de esta labor que viene realizando el jurado, pero hoy lo ha convocado usted para que dé esta conferencia de prensa, ¿es así? Por favor, permítanme que me pare, aunque sentado por razones de audio. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores integrantes de ese órgano electoral, no pueden ni deben ver ustedes 10 nulidades cada día. Si hay la friolera de más o menos 1000 o más de 1000, ustedes necesitarían 100 días para resolver esas 1000 nulidades en actual trámite. Y 100 días significa que no podrían proclamar al victorioso durante junio ni durante julio. ¿Eso qué significa? Que ustedes están dando chance para que no se proclame al presidente, no asuma el cargo el 28 de julio de 1821, del año 2021. Y yo no sé qué suceda si es que no se proclama al presidente y no asume el cargo el día señalado, que es mandato constitucional. No hay ningún órgano en el país que pueda decir
que el actual presidente Sagasti prosiga en el cargo. No existe. El Congreso no lo puede hacer. No lo puede hacer el Poder Judicial por ningún juez de amparo. No lo puede hacer el mismo Jurado Nacional de Elecciones. No. Entonces, lo que cabe es lo que van a escuchar. Señor Olivera, estamos en vivo para TV+. En esta situación, ¿ustedes qué acción piensan tomar? Lo que estoy diciendo. El Jurado Nacional de Elecciones puede replantear la audiencia señalada con la finalidad a la que me voy a referir. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes no pueden tramitar algo ilegal. Ustedes no pueden realizar audiencias públicas en número de 10 casos porque eso es inconstitucional y ilegal. Porque la Constitución dice que las nulidades, las impugnaciones, se resuelven conforme a ley. Y la ley, acabo de citar, es la 1505, que permite que ustedes regulen su horario. Y ustedes ya lo hicieron el 16 de octubre del año 2020. Resolución 363-2020 JNE, en cuyo artículo 9 dice que el horario de los jurados electorales especiales comienza a las 8 de la mañana y termina a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche. Todas las nulidades que se hayan presentado un minuto después de esa hora no debieron recibirse. No debieron recibirse, pero como las recibieron inconstitucional e ilegalmente los jurados electorales especiales y la resolvieron, le dieron motivo a quien es perdedora, a los personeros de Keiko Sofía, para que apelen, y esas apelaciones las está viendo el jurado. No, señor. Ustedes, miembros del jurado, tienen que pronunciarse no respecto de 10, sino de todititas las nulidades presentadas un minuto más tarde del 9 de junio de las 20 horas, porque se tramitan de acuerdo a ley, se resuelven de acuerdo a ley, y la ley dice que el horario vence a las 8 de la noche y que las nulidades se presentan dentro de los 3 días posteriores, en este caso, a la elección. La elección general fue el 6 de junio, el plazo máximo para presentar reclamos es el 9 de junio a las 8 de la noche, y después de ese momento de la noche, de ese día miércoles, no han debido recibir ninguna, pero como han recibido inconstitucional y legalmente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación constitucional y legal de devolver todas esas nulidades planteadas por la Personería Nacional de Keiko Sofía Fujimori, porque no se puede tramitar lo ilegal. Lo ilegal se tiene que devolver, no se tiene que tramitar ni se tiene que resolver como lo han hecho los jurados electorales especiales. Ellos, al darse cuenta que se ha recibido nulidades después del minuto que les digo, de las 20 horas del 9 de junio, desde meses partes no debieron recibirlas, pero como las han recibido, no las debieron tramitar, las debieron rechazar, un rechazo liminal, a prima facie, de plano, sin someter a ninguna tramitación. Y en relación a esto, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes, por gestión de uno de los de su órgano, el doctor Arce, han escuchado que hay que abrir a prueba estas nulidades, que hay que esperar el habeas data para que OMPE nos remita los padrones electorales y que RENIEC también remita el padrón correspondiente. ¿De dónde sacan esta actuación probatoria? Si la Constitución dice que se resuelva de acuerdo a ley. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no existe ninguna ley para actividad probatoria en todas las impugnaciones de actas de sufragio, de mesas de votación o mesas de sufragio. No existe ninguna ley que permita abrir a prueba los berrinches que hace el perdedor. No existe ninguna ley que establezca un procedimiento para investigar. Señores jueces del país, no existe ninguna ley para que ustedes tramiten una
acción de amparo, pretendiendo coactar las facultades constitucionales del Jurado Nacional de Elecciones. No existe ninguna ley para que un juez constitucional pretenda suspender el trámite del Jurado Nacional de Elecciones o anular las elecciones. ¿Qué crimen de lesa democracia este? Javier Villestein me dijo a ti, mirándote a la cara, tú fuiste el que absolvió a ciertos miembros del destacamento Calina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos te enmendó la plana y se los condenó. Tú eres de alma fujimorista y tú eres el que has presentado esta demanda de amparo en donde no señalas que el fraude haya cometido por ninguna persona, ni por el presidente de mesa del Jurado Electoral Especial, ni por los miembros de mesa de las mesas de sufragio. No señalas que los 10 casos que se hayan cometido con fraude de electores, ni 100, ni 100.000, ni 1.000.000, ni siquiera el tuyo señalas como la vulneración del derecho fundamental ¿a qué? A elegir. Ni siquiera mencionas el nombre derecho de elegir. En esa demanda de amparo no se señala ni siquiera cuál es el derecho violado para cometer el fraude. Fraude de una persona, fraude del jefe de la OMPE, fraude de algún juez del Jurado Nacional de Elecciones, fraude de los miembros de mesa, fraude de los personeros, incluidos los de Keiko, que de repente se han vendido a la otra parte por las migajas que siempre se venden. No, señores, no se puede investigar fraudes solo por el berrinche, solo por el dicho de quien plantea una nulidad, sin que haya ley para plantearlo fuera de término, sin que haya una ley que abra la causa a prueba y sin que haya una ley para que resuelvan los jurados electorales especiales y después el Jurado Nacional de Elecciones, valorando una prueba que no se puede ni ofrecer ni actuar. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones debe reprogramar esa audiencia de mañana, acumular toditita las causas planteadas fuera del término y devolverlas mañana mismo a los jurados electorales especiales con una sola resolución, sin audiencia pública, porque la audiencia pública significa que se está incurriendo en un trámite viciado, inconstitucional, ilegal, porque no hay ley que diga que hay que apelar y que hay que hacer audiencia pública para una nulidad que se está resolviendo fuera de la ley. Fuera de la ley. Entonces, en una sola resolución, juntan todititas los cientos que hay de nulidades, las devuelven a los jurados electorales especiales y no hay potestad de ninguna impugnación sobre esa devolución que ustedes hagan y en consecuencia tienen expedito su derecho, su facultad de mañana en la tarde mismo proclamar a quien haya sido victorioso en las elecciones del 6 de junio. Inmediatamente deben hacerlo eso. Si no es mañana, háganlo pasado. Si no es pasado, háganlo dentro de esta semana. Porque el país, el Perú, no debe vivir en la zozobra que estamos viviendo por culpa de los impugnadores, por culpa de los Urbiola Ani, por culpa de los ese que no tiene manos, ¿cómo se llama? De Luis Galarreta, por culpa de ese señor Miki Torres, por culpa de los abogados que han planteado estas nulidades. Que valga dicha la verdad, esto se planteó como inicio de un fraude, más bien de los fujimoristas. ¿Por qué fraude? Porque ellos sabían que se encuentra vencido el término el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche. Ustedes me corregirán si que estoy equivocado. Ese día miércoles o el día jueves convocó Keiko Sofía, Fujimori y Gucci una conferencia de prensa. Asistieron infinidad de medios. Allí anunció al país que estaba presentando mañana, si fue miércoles, mañana es jueves, si fue jueves, mañana es viernes, 802 nulidades. Ustedes saben ese guarismo, 802 nulidades. Pero como el aliado de Keiko del Jurado Nacional de Elecciones es el doctor Arce, al saber él hasta la saciedad que el término estaba vencido para plantear nulidades, él fue el que pidió
al Jurado Nacional de Elecciones que se ampliara el término al jueves y al viernes para que entraran las nulidades que el día anterior había anunciado Keiko. Y esta proposición de ampliar el término para recibir las nulidades fue acordada por unanimidad por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se amplió el término, por lo tanto, el término vencido el miércoles, se lo amplió al jueves, se lo amplió al viernes. Y allí se presentó el torrente de las 945 nulidades por 1.119 mesas de sufragio. Esto es fraude porque Keiko Sofía se valió de un miembro del jurado. Ese miembro del jurado expuso y los convenció a los otros y ampliaron el término. Pero como nosotros los juristas que siquiera estamos enterados de algo, escribí que no se puede ampliar un término que ya estaba vencido. El término estaba vencido el miércoles a las 8 de la noche. Que el día siguiente yo voy a dictar un acuerdo administrativo para ampliar el término. Doctor, disculpe, Señor del jurado, la ley no cambia por acuerdos administrativos. reitera, por favor, la solicitud que ustedes hacen de parte del equipo técnico de Perú Libre para el Jurado Nacional de Elecciones, por favor. No, todavía no se ha hecho ninguna solicitud. Estoy diciendo que se reprograme la audiencia de mañana para haber tiempo y pedir lo que corresponde. Yo recién estoy haciéndolo público como primicia. Ni siquiera todo lo que estoy diciendo todavía lo sabe don Pedro Castillo. Valga verdades, acabo de hablar por teléfono con él. Así que lo que usted me pregunta ya lo haremos oportunamente. Pero como esta conferencia de prensa llega al oído de todos los miembros del jurado, ellos mismos dejan sin efecto la audiencia de mañana y replantean a la que corresponde. Juntan todas las causas que les estoy diciendo por estar planteadas fuera de término y las devuelven a los jurados electorales especiales. Así de fácil. Y con una sola resolución. Una sola, sin audiencia pública. Como se hace en el Poder Judicial. Cuando uno presenta una apelación fuera de plazo, ¿saben qué pone el Poder Judicial? Téngase presente lo que fuera de ley. Devuélvase. Así de fácil. Lo mismo. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que devolver todas estas nulidades presentadas con fraude. Con fraude por lo que estoy explicando. Porque el Jurado Nacional de Elecciones se dio cuenta, que nos dimos cuenta que amplió el término ilegalmente y el mismo día que amplió el término lo dejó sin efecto. Y si lo dejó sin, permítame por favor, y si lo dejó sin efecto, significa que no existe ni la primera norma, disposición, regla, ni la segunda. Y ninguna de las dos tiene relevancia jurídica. Ninguna. Porque estos acuerdos que amplía y que deja sin efecto lo ampliado, no pueden modificar una ley. La ley establece el término de 3 días para apelar, para plantear una nulidad. La ley establece en el horario que la ley lo ordena al Jurado Nacional de Elecciones. Es la ley la que puede modificar una ley que establece el término de 3 días. Y señores periodistas, sean pacientes. Ni siquiera una ley puede ampliar un término ya vencido. Ni siquiera una ley puede modificar otra ley que tiene ya un término vencido. Porque si el término para presentar nulidades se venció el miércoles a las 8 de la noche, al día siguiente el Congreso no puede dar una ley diciendo amplió por 2 días el término que se venció ayer. No. Porque si el Congreso da una nueva ley, una ley posterior el jueves o el viernes para ampliar un término que venció el miércoles, esa ley nueva no tiene efecto retroactivo, no puede regir para el pasado, no puede resolver hechos acaecidos 2 días atrás, solo vale para el futuro. Peor, un acuerdo administrativo que nunca fue publicado, que nunca se notificó a nadie, no tiene relevancia jurídica. Olvídense de la ampliación del término de esos acuerdos, solo respeten la ley que les he dicho.
1. Artículo 185 de la Constitución. Impugnaciones se resuelven conforme a ley. 2. Decreto legislativo 1505 que por razón de pandemia señalen el horario y recorten la jornada. Y 3. La ley orgánica de elecciones que dice que las nulidades parciales que se planteen de mesas de sufragio se resuelven si que fueron planteadas dentro de los 3 días. Y ese artículo 363, esa ley orgánica de elecciones, en ningún momento crea un procedimiento para actuar a prueba, para ofrecer testigos, peritos, que la OMPE nos envíe los padrones. ¿En qué término hay que hacer la probanza de una nulidad o de 1000 nulidades que pretende la perdedora Keiko Sofía? ¿En qué término? En el término que el Jurado Nacional de Elecciones no puede crear un término. ¿Con qué pruebas? Las pruebas que el Jurado Nacional de Elecciones actúe no puede ni ofrecerse pruebas ni actuar pruebas. No, porque no hay en la ley un procedimiento preestablecido. Recuerden el principio constitucional. Todos nos encontramos obligados a respetar el debido proceso. ¿Cuál proceso, señores del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál proceso? ¿Cuál es el proceso para tramitar, para investigar por una pretendida verdad de nulidades planteadas con vencimiento de término? No existe ningún proceso, no existe ninguna actividad probatoria y no debe existir ninguna audiencia, ni la de mañana. Y si, perdón doctor, y si se procede con esta audiencia, si esto ocurre, ¿qué medidas concretas van a tomar ustedes? Ya que usted está explicando por qué no debería hacerse, pero si esto, al final de cuentas, así usted no lo quiera o dice que no se puede, o muchas personas, o millones de peruanos están igual de acuerdo con usted, sin embargo, si se lleva a cabo, ¿qué van a hacer? De manera concreta, por favor. Comprenderán que yo no me llamo Pedro Castillo Terrones. Yo soy un modesto asesor legal. Legalmente. Y verbal, porque aún no me han designado por escrito. Pero legalmente, ¿qué harían? Eso es lo que les voy a decir. Si mañana mismo me designan por escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, allí recién conversaré con don Pedro, allí recién conversaré con los otros abogados, que son mucho más enterados que yo, allí recién acordaremos el contenido de lo que vamos a pedir al Jurado Nacional de Elecciones, allí recién le daremos forma a eso que vamos a escribir. Así que ahorita no quieran que conteste, porque tiene que ser un acuerdo, si quiere, presidido por don Pedro y todos los Doctor, ¿usted no está abogados de su equipo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Usted no está trabajando directamente con el candidato? ¿O sí es su asesor directo? Le acabo de informar que me ha llamado por teléfono hace algunos minutos. Claro. También le informaré que hemos estado en una reunión de trabajo en su casa, en Breña. También le informaré que hemos estado en el local del partido conversando asuntos de derecho. ¿Y cuál sería la estrategia legal en todo caso que van a adoptar de aquí en adelante? Y ya les dije que recién esto lo estoy dando como primicia, recién lo noticiaré a don Pedro, no le he dicho en forma previa, recién mañana, ojalá me designen ante el Jurado Nacional de Elecciones por escrito, y quien me tiene que designar ni siquiera puede ser don Pedro Castillo Terrones. Quien me tiene que designar es la personera nacional del partido, la doctora Ana María Córdoba, a quien le he pedido N veces que me haga la designación en forma antelada. No lo han hecho hasta hoy, porque lo están pensando. Si mañana me designan, inmediatamente redactaremos el escrito que corresponde y allí acordaremos la estrategia. Usted está hablando de manera personal, no en nombre del partido No, o del candidato. no. Ahorita yo estoy hablando en forma estrictamente personal. No he recibido la anuencia de nadie, salvo la información que saben que yo iba a dar en la conferencia de prensa. Acaba de decir de que el candidato Castillo lo ha llamado. ¿Qué es lo que le ha dicho en esta llamada? ¿A qué lo ha autorizado en todo caso? Le hablaré en inglés. Me dice, go ahead. Siga. En todo caso, si ha tenido la venia usted para hacer, digamos, exponer los recursos legales que podría, en todo caso, exponer el candidato Javier Castillo en esta situación. No, mañana tendría la venia, porque recién el contenido de lo que he dicho se sabrá mañana por don Pedro y por lo que ustedes publiquen. Pero él sí ha estado de acuerdo en que usted lo comunique ahora. Ha estado de acuerdo en que go ahead significa que siga en el trabajo de la conferencia que estoy
realizando. Pero usted está diciendo que está hablando de manera personal, no Sí. del partido. De manera personal el contenido. En la misma forma que el contenido del dictamen que yo hice para que caiga Fujimori el año 2000, lo hice en forma personal. Lo trabajé durante como 35 días en mi oficina, solo. Y cuando me llamaron para entregar el trabajo al Congreso, yo solo le mostré el USB al congresista César Cuilla Peralta, y en el USB no se lee el contenido. Por lo tanto, yo lo hice en forma personal. Es lo mismo ahora. Lo estoy haciendo en forma estrictamente personal, dándole contenido a esto que mañana lo deliberaremos con don Pedro para ver si lo plantea. Puede que me desautorice, Entonces, pueda que no quiera hacerlo y no se hará. Es problema que lo decide él, lo asesoro yo, lo recomiendo yo y solo él lo decidirá con su establishment, claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que usted le asesoraría? O sea, ¿qué es lo que usted le va a proponer que él podría pronunciar mañana? Ya les he dicho, el contenido de la resolución que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser una sola para que devuelva todas las causas de nulidad al Jurado Electoral Especial sin audiencia pública, sin tramitación, para que se proclame en la tarde mismo de mañana, porque ya nada tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones si es que está incurriendo en un trámite ilegal, porque no se puede aceptar a trámite una nulidad planteada fuera de término, porque la Constitución dice que las impugnaciones se resuelven conforme a ley, y la ley ya lo han escuchado, establece el horario, la ley establece las causales de nulidad, y la ley dice que no hay plazo probatorio, la ley dice que no hay procedimiento, y si no hay procedimiento no hay nada que investigar, no hay nada que apelar, no hay nada que someter a audiencia pública, un poco engañando al público. ¿cuál va a ser su estrategia legal si el caso esto no prosigue? La estrategia legal mañana la acordaremos en reunión con don Pedro Castillo Terrones Ya y está con... agendada su reunión con el señor profesor Pedro Castillo, en todo caso, para el día de mañana, confirmado, parece que ¿O recién No, les reitero, la llamada que yo he tenido de don Pedro Castillo es para seguir adelante con este trabajo. Seguir adelante, ya ustedes antes que don Pedro están sabiendo el contenido de mi posición jurídica. Ese contenido de mi posición jurídica recién lo voy a conversar con don Pedro mañana en el momento que me convoque. ¿Por qué no lo hizo ahora, doctor? ¿Por qué no se lo comentó ahora el contenido? Porque me está llamando hace 15 minutos atrás. Si usted no está autorizado por él para dar esta conferencia. No, las posiciones jurídicas mías como asesor legal las consulto con mi constitución, con mis códigos, con mis leyes, con mi almohada, no con los demás, no con mis clientes. ¿El equipo legal, el conjunto del señor Castillo? No lo escuché, por favor. ¿Usted se ha reunido con el equipo legal del señor Castillo? A ver, les digo. Hemos estado con don Pedro Castillo Terrones presidiendo la mesa de trabajo en su casa, en donde se han encontrado la cantidad de abogados que atienden los problemas del partido. Se ha encontrado gente que ustedes lo han visto, escuchado, don Aníbal Torres Vázquez, se ha encontrado don Julián Palacín, se ha encontrado Ana María Córdoba, que es la personera nacional del partido, y con ellos hemos hecho la deliberación jurídica que corresponde, no la de ahorita, porque todavía estaba yo parando mientes a este respecto. Y no lo hacía porque no me han designado por escrito hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que falta para que lo puedan designar? Que firme el escrito la personera nacional del partido, designando al abogado Guillermo Olivera Díaz ante la causa tal, que gira ante el Jurado Nacional de Elecciones. No ha sucedido eso, no obstante lo he pedido N veces. Señora N Olivera, veces. entonces usted está hablando ahorita como un ciudadano más, como un abogado más, no como alguien que está representando al Partido Perú Libre ni al candidato Pedro Castillo. Para tenerlo claro. Le reitero, no soy representante para dar este contenido de mi posición jurídica del Partido Perú Libre. No soy representante del
candidato electo Pedro Castillo Terrones para darle un contenido que él todavía no lo conoce. Recién lo conocerá por lo que ustedes publicitarán. Recién lo conocerá cuando yo le diga al oído o por escrito mañana. Esta es una posición personal mía porque solo soy yo responsable de esta posición jurídica. Nadie me lo ha soplado al oído, ni don Pedro, ni el Partido Perú Libre, ni todos los abogados que yo conozco y que rodean a este trabajo de nulidades. Gracias.